¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Psicología de las Masas. Estaba grabando anteriormente unos videos de esquizofrenia que los pueden ver si es que les interesa y me había olvidado de hablar de un tema que es muy importante. Siempre trato de buscar de temas eh, que no se haya hablado tanto o que no sean muy frecuentes. Igualmente no se habla mucho de esquizofrenia y tampoco se habla, de lo que voy a hablar ahora no se habla, así que me parece que puede ser muy interesante, así que lo recomiendo, espero que no se lo pierdan, que tiene que ver con la función de los padres eh, en una persona con esquizofrenia. Por ejemplo, eh, los padres con un hijo que tiene esquizofrenia, por ejemplo. Me parece un tema eh, muy importante, el tema del entorno familiar. Y es un factor, yo dije importante, no es importante, es determinante en lo que tiene que ver con el pronóstico a largo plazo, la función de los padres y el entorno familiar. Y como mucha gente no lo sabe, para mí no lo sabe no sé, el 90% de la sociedad seguramente no lo sepa, me parece un tema interesante para tratar. Eh, Porque no se trata solo de cuidar, sino de actuar como un soporte externo para las funciones que el cerebro de la persona no está pudiendo realizar. Y voy a hablar del rol y los retos en esto de la interacción social en relación a los padres. Es muy importante, ojalá que puedan verlo este video. Eh, en el tratamiento moderno, eh, la familia es considerada coterapeuta y su importancia radica en tres pilares: la detección precoz de recaídas, la gestión del tratamiento y la regulación de la emoción expresada. La detección precoz de recaídas, los padres suelen ser los primeros en notar los cambios, cambios sutiles que puede tener que ver con el insomnio, el aislamiento, la mirada perdida, antes de que ocurra una crisis grave, ¿no? Después la gestión del tratamiento, eh, esto tiene que ver con que la persona no cree que le está ocurriendo lo que le está ocurriendo, no cree que está enferma o que tiene este diagnóstico, eh, y los padres eh, tienen que ocuparse de esa parte, ¿no? De asegurar la adherencia a lo que es a la medicación y a seguir un tratamiento o ir al médico, las citas médicas. Eh, bueno, después la regulación de la emoción expresada es un concepto clave porque se ha demostrado que los ambientes con alta criticidad, hostilidad o sobreprotección excesiva aumentan drásticamente las recaídas, porque unos padres que mantienen la calma y validan al paciente, a la persona sin juzgarlo, actúan como un escudo protector para el cerebro del hijo o de la hija. Eh, Ese es un concepto clave porque eh, ¿qué pasa? Estoy, empiezo a pensar y voy a inventar un ejemplo para que se pueda entender lo que digo en teoría en la práctica, en la realidad. Por ejemplo, una persona y un hijo. Pero bueno, es un hijo adulto que ya tiene 30 años, por ejemplo, y está en la búsqueda de trabajo. No está trabajando, no sé, estaba estudiando una carrera, todavía no terminó, una carrera, no sé, cualquier carrera, y está buscando trabajo y no encuentra. Y el padre de repente se pone en ese lugar de, y no encontrás trabajo, ya tenés 30 años, vivís con nosotros, vivís con, buscando que se independice, y se pone en ese lugar de criticarlo o eh,
en un modo severo, ¿no? Se pone en ese lugar que también es entendible de parte del padre, pero el padre no, primero el padre quizás no sabe nada de todo esto, por eso me parece importante este video, y también me parece importante porque favorece también, es importante para la comunicación con ese hijo o esa hija, em, y esa postura crítica del padre, o lo que es mucho peor de los dos padres, del padre y la madre, ese ambiente hostil a veces, o lo que es mucho peor es la sobreprotección excesiva, empeoran todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es la ignorancia, no es maldad, no es que una persona por tener estas características, los padres, por tener estas características, son personas malas o son personas malvadas o no. No, nada que ver con eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia, con el no entender, no comprender qué le pasa al otro. Y cuando el otro no es un extraño, sino que es el hijo o la hija, y bueno, ahí ya se juegan otras variables que tienen que ver con la responsabilidad y demás temas. Eh, entonces, eh, es muy importante, hoy estoy hablando de esto, de esquizofrenia, que empiezan las personas a conocer algunos temas que tienen que ver con esto de la psicología, ¿no? Porque afectan a la vida de todos. Hoy estoy hablando de la esquizofrenia, mañana puedo estar hablando de otro tema, pero fíjense qué importante que es entender para comprender a una persona. Y más si comprender se refiere a un familiar directo, por ejemplo, porque es muy diferente la vida de alguien que puede, que de repente lee un libro, entiende un tema y puede comprender ese libro. A partir de eso se abre un mundo donde una persona es capaz de comprender a otra, de entenderla, de aceptarla, valorarla y de amarla o de respetarla eh, o de compartir con esa persona porque sabe lo que le puede estar pasando o lo que le está pasando. Y muy diferente es la vida de una persona que no le interesa saber lo que le pasa o decir, ah, este es un loco, es una loca, es una persona que siempre va a ser así, siempre fue así, no la entiendo, no la comprendo, cada vez está peor. Y bueno, y todas esas cosas que nos diferencian mucho a las personas. Una cosa es entender y preocuparse por entender a otro. Y otra cosa, no, es verdad que no estamos obligados, yo no vivo, digamos, mi vida buscando entender a todo el mundo, o no sé, yo voy por la calle y no busco entender a todo el mundo, voy por la calle preocupado por el lugar a donde tengo que ir, pero no voy con ese plan. Pero sí es importante entenderse entre los familiares, ¿no? Me parece que es en una familia, en un grupo de amigos, un grupo de trabajo es muy importante. Y lo que veo mucho a veces es eh, padres, un padre, la madre, a veces uno de los, o el padre solamente, o la madre solamente, o los dos, que no entienden a un hijo o una hija con ciertas características. Eh, el problema no es que no la entienden, el problema es que no le interesa entenderla o entenderlo. Bueno, ¿qué pasa? Es como un efecto bola de nieve, ¿no? Las cosas se van agrandando cuando uno tiene la falta de voluntad o falta de deseo de entender de determinada, no sé, patología, de un trastorno, de una enfermedad. Y la otra persona, o sea, la persona que lo sufre, se va limitando en el camino. Y la otra persona con la que acompaña, que puede ser un cuidador, puede ser un familiar, un amigo, bueno, también se ve afectada. Entonces, eh, es muy importante el tema de dar cierta libertad. Obviamente se entiende la sobreprotección, pero cuando es excesiva, está es la diferencia clara entre limitar y prohibir. Cuando uno prohíbe algo a alguien, prohíbe algo de algo normal, de algo cotidiano, de algo bueno, eh, eso trae consecuencias en la persona que está padeciendo, que sufre de esquizofrenia, estoy hablando, ¿no?
eh, eso trae consecuencias, consecuencias que pueden llevar a una depresión, a una angustia, a distintos problemas, a todas cuestiones negativas. Entonces, todo se va conectando una cosa con otra cuando una persona es ignorante o desconoce ciertas cosas y lo que a veces parece bueno y uno de repente dice, ay, qué buen padre. Bueno, yo no soy padre, pero bueno, quizás en un futuro, uno nunca sabe cuándo le tocará ser padre, pero yo no soy padre. Pero uno a veces dice, qué buen padre es, qué buena madre, qué bien, cómo lo cuidan. Y es diferente la sobreprotección que cuidar a un hijo. Son dos cosas totalmente diferentes y lo que es la sobreprotección excesiva. Porque en realidad cuando hay una sobreprotección excesiva, no se lo deja hacer a ese hijo. Y una cosa es que ese hijo, no sé, puede ser una niña, un niño de 8 años, 10 años, un adolescente, 15, 18. Pero otro tema muy distinto es cuando ese adolescente tiene 22, 24, o cuando ya está cerca de los 30, o cuando tiene 30, o cuando está más cerca de los 40. Eh, el tema de la esquizofrenia lo veo como algo dinámico, no como algo estático, lo pienso de esa manera. Eh, pero las personas, tanto para el que sufre como para el cuidador o el que acompaña, si lo ve como algo estático, creo que comete un grave error. Después las dificultades para interactuar o conocer a alguien nuevo o alguien nueva. Para una persona con esquizofrenia, lo que es el mundo social es un campo minado de señales que a veces no puede descifrar y se presenta una serie de problemas. Lo que podría conocerse entre comillas como la ceguera social, donde la, la persona puede tener dificultades para interpretar el lenguaje no verbal. ¿Cuál es el problema? No sé, alguien sonríe, por ejemplo, de forma irónica y la persona puede no entender la ironía o el doble sentido y se siente atacada o atacado, o por el contrario, eh, no notar que alguien está aburrido o aburrida en una conversación. La consecuencia, bueno, la interacción a veces es como, espero que se entienda bien, se vuelve como torpe o inapropiada y eso genera rechazo en los demás o el rechazo social. Eso es lo que ocurre a veces. Después la paranoia y el miedo al juicio. ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, al conocer a alguien aparece el clásico miedo o el miedo que consciente o inconscientemente que sufre la persona de que noten algo raro o el temor delirante de que la otra persona tenga intenciones ocultas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? La persona que sufre esquizofrenia suele ponerse a la defensiva o retirarse bruscamente de una conversación, eh, que eso sería la evitación, ¿no? O el cambiar de tema. Después otro tema que aparece es la pobreza en el flujo comunicativo. Esto se debe a síntomas negativos como la alogia, que es el lenguaje escaso, o el aplanamiento afectivo que hablé en algunos de los videos, esa la parte de la afectividad. El problema es que a la persona le cuesta mantener como el ping-pong, el ida y vuelta en una charla casual y responde solo con sí o no y no muestra entusiasmo hacia lo que el otro cuenta. La consecuencia es que el interlocutor nuevo o que recién está conociendo o la interlocutora que recién conoce, al no conocer que tiene la otra persona esquizofrenia, qué le pasa a la otra persona, puede interpretar eso como una falta de interés, mala educación o soberbia. Por eso también, o sea,
es fundamental hablar de estas cosas y conocer. Hoy estoy hablando de esquizofrenia, pero también podría estar hablando de TEA, de Asperger, de Alzheimer, de un montón de otras cosas. Y bueno, nada, como siempre digo, es muy diferente la vida de una persona que busca comprender al otro eh, y la vida de una persona que no asume esa posibilidad y esa responsabilidad de comprender al otro. Son dos vidas completamente diferentes. La vida de comprender al otro, en mi experiencia, es maravillosa, digamos. A mí me encanta comprender eh, a otras personas. Es algo realmente que uno aprende, es enriquecedor, pero entiendo que, bueno, otras personas lo ven como una molestia, o a veces da orgullo el desconocimiento o la ignorancia. A algunas personas les da orgullo, se sienten orgullosas de ser ignorantes. Es lo que sucede, digamos, no está bien y no, la verdad que no está bien, porque eso marca que una persona busca limitarse en su vida, no busca progresar. Y a veces hay muchas personas que tienen todas las herramientas, todas las posibilidades para progresar, los recursos, la economía, pero deciden no progresar o quedarse en el camino o no avanzar. Después está el dilema, ¿no? El dilema de contar o no contar. Por ejemplo, una persona, un hombre que conoce a una mujer o una mujer que conoce a un hombre, eh, o conocer a un amigo, una amiga, al conocer a alguien nuevo o amigos potenciales, bueno, surge esa dificultad del estigma, porque existe el miedo real de que al mencionar el diagnóstico la otra persona desaparezca por prejuicios. Lamentablemente vivimos en una sociedad eh, donde hay mucha discriminación, mucho estigma, y lo que es peor, algunas personas hacen directamente un programa, pero no para esto que hago yo de tratar de que haya un otro que busque comprender un trastorno, una enfermedad, un síntoma, o para que busque comprender a un otro, que todo eso tiene una explicación. No, algunas personas o muchos programas lo que hacen es para emitir juicio de valor, burlarse un poco o mucho y hacer todo un programa que tenga muchísimos seguidores, muchas visualizaciones y eh, terminan dando un mensaje nefasto, horrible, que no ayuda en lo más mínimo y lo que es lo peor es que la gente lo termina viendo. Bueno, eh, también cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ve en la tele, de lo que ve por internet, porque después están las consecuencias. Después están las consecuencias de que pensábamos que con Fernando Baez Sosa había sentado un precedente, ese caso de lo que ocurrió a la salida del boliche, y no, y se sigue repitiendo. La gente tiene que hacerse responsable de sus decisiones, de sus actos, la forma de criar a los hijos también. Hay temas para discutir, o mismo lo que sucedió en Pinamar con lo que ocurrió con el niño. No sé si tiene 7 o 8 años, con Bastian, que por suerte tengo entendido que salió adelante, o sea que pudo, no sé si le dieron el alta o no, pero pudo superar. Pero bueno, eh, me parece que hay mucho para analizar ahí, ¿no? De, de esto de hacerse responsable, hacerse cargo, o cuando uno comete un error. Eh, yo estaba escuchando, vi la noticia de cuando estaba hablando la mamá, y la mamá en un momento, o lo que dijo, o tengo entendido que fue lo primero que dijo, le agradeció a Dios. Y después no sé si le agradeció a los médicos o no, pero primero le agradeció a Dios. Yo pensaba, va, eh, no es por criticar, no tiene ese ánimo no tengo el ánimo de criticar o
o de armar polémica, ¿no? Al menos en este video no. Eh, pero ¿por qué no le agradeció a los médicos? Me pregunto yo, ¿no? O quizás le agradeció, pero en segundo lugar. ¿Y por qué no los puso en primer lugar? Bueno, eso realmente a mí me chocó un poco, porque sé el trabajo que hacen los médicos. Y en ese caso me imagino, digamos, si bien no conozco ni dónde estuvo, dónde estuvieron atendiéndolo, ni nada, que sé que el trabajo de los médicos para salvar una vida eh, eh, es importantísimo, es increíble y lo importante es que sea valorado y reconocido. Y bueno, yo entiendo que hay que tener un cierto respeto por el trabajo de los médicos. Eh, y más porque creo que, si mal no me equivoco, puedo equivocarme, quizás no seguí muy de cerca todo lo que sucedió, ni el día a día, ni todo eso, pero tengo entendido que cuando sucedió el accidente, eh, había un médico por allí que estaba veraneando, no estaba trabajando, y lo atendió a Bastian. Eh, bueno, me parece que eso es para agradecer y, eh, y para reconocer y valorar, ¿no? Porque era un médico que estaba de vacaciones, tengo entendido, no es que estaba trabajando. Y también pienso que todas las personas tenemos que ser agradecidas. Y bueno, creo que este es el caso, ¿no? Esto para mezclarlo, mecharlo un poco con la actualidad, porque a veces van sucediendo cosas en el camino y bueno, eh, vuelvo a la esquizofrenia. También está este tema de contar o no contar, el estigma, bueno, el momento justo, decir cuándo la relación es lo suficientemente sólida para explicar los síntomas y las necesidades de apoyo es una fuente de ansiedad constante para el paciente y para la persona y su familia. Entonces, resumiendo, dentro de las dificultades en la interacción, la dificultad que tiene la persona y la dificultad que percibe del afuera. El déficit de atención, donde la persona se pierde en la frase y el otro puede sentir que no me está escuchando. Después el aplanamiento afectivo, donde la persona siente cosas, pero mi cara no se mueve, no gesticula, y eh, el que lo percibe de afuera puede pensar que es una persona fría o indiferente. Después, otra dificultad es la paranoia, donde la persona siente que seguro se está burlando de mí y la otra persona o el interlocutor piensa que es alguien extraño o agresivo. Bueno, hasta acá llegué con el tema de hoy, espero que les haya gustado, pueden dejar su me gusta, hacer comentarios, suscribirse también, así que bueno, espero que haya servido, haya sido de utilidad. Hasta la próxima, chao, hasta luego.